Top, señores, estamos en Ilhot Sheliach Tzibur Nun Gimel, página Pei Aleph, Amud Bet abajo, Pei Aleph en la última línea, Seif Vav. Top, ayer estuvimos viendo el tema de la persona idónea para ser Sheliach Tzibur y dijimos que hay varias condiciones muy importantes, entre ellas condiciones que podríamos definirlas como condiciones espirituales, personales y también profesionales. Y el Ramá nos enseñó de que las espirituales son más importantes que las profesionales. Y por eso lo más importante es que Sheliach Tzibur sea una persona de calidad, tzadik, una persona humilde, una persona que sea querida por el público. Y Kaumán, hay que tratar también de que tenga una buena voz y que sepa leer bien y que sepa hacer su trabajo como corresponde. Es preferible que sea casado también, ¿no? ¿O no? ¿Qué? Eso está escrito en la Salahot de Aseret Yemei Teshuvah, o sea, que los que sirven como Sheliach Tzibur en Rosh Hashanah, Yom Kippur, Najón, esa también es una de las condiciones, a pesar de que aquí no trae esa condición. Creo que la Mishnah Rural lo trajo. Sí, pero dice en Yom Kippur y Rosh Hashanah habla de que también tiene que tener 30 años, mejor. Acá estamos hablando de un muchachito que tiene 13 años y un día y se sabe toda la Torah. ¿Qué? Ese es mejor que un anciano que no sabe Torah, ¿Qué? que canta más lindo que el niño. ¿Qué? No, entonces, Kitzur, en este tema tenemos que buscar lo mejor que podemos encontrar con la mayor cantidad de condiciones que se exige para tomar un puesto como ese. Estamos acá. Vav, Seif Vav, Siman Ungim Seif Vav. Manim Ela Mishenit Malaskano. No se nombra como Sheliach Tzibur, sino uno que ya tiene barba, Zakian, Mipnei Kivod HaTzibur, por el honor del público. O sea, que ya se vea como una persona mayor, Gadol, que un minutito. Aval, pero eso es nombrarlo de forma fija. Que sea Hazán, Sheliach Tzibur fijo. Aval Beakrai, pero si es momentáneo, si no es fijo, Mishevi Shtei Searot, desde que trajo 2 pelitos, o sea que ya es bar mitzvah, que ya está en la pubertad, Yuchal Ered Lifnat Evad, ya puede ser Hazán. Pero con la condición que no sea nombrado por el tzibur, por la congregación, o que no sea nombrado por el Hazán, que lo nombre a este joven, para liberarse a veces de hacer tefilá en ciertos momentos. Una gente que le dice, mira, ¿sabes qué? Los jueves yo me tomo vacaciones, así que ven tú a ocupar mi lugar. ¿Está permitido? No, te dice que no, que si es un jovencito, que preferiblemente que no, porque, o sea, no es constante, pero es como algo fijo, o sea, es que él... Me mané. Bedio. Entonces, ni que el público ni que el Sheliach Tzibur nombren a un jovencito
a un niño que recién ha hecho bar mitzvah para cumplir con esta función. Solamente si es pasajero, ¿sí? Que, bueno, pitón, no llegó el Hazán. Bueno, necesitamos a alguien que haga minjá acá. Todo, Kadima, tú niño, ¿tienes bar mitzvah? Kadima, arriba, adelante. Pero de una manera ya más fija, eso ya no sería lo correspondiente. Correcto. Y acá está de acuerdo porque no se presenta. ¿Qué? Allá, y lo que dijimos, beakrai, o sea que es de manera casual, dice la Mishnah Berurah Habdalet, Kol ze bishar yemot hashana. Esto es todos los demás días del año, o sea, cualquier día del año. Abal betaniot, pero en ayunos. Uber Rosh Hashanah, Yom Kippurim, en estos días tan especiales, ayunos públicos, en Rosh Hashanah y Yom Kippur, afilu beakrai emordim le mishelonit baras karnon. No, ahí una persona que todavía no le crece la barba, que no suba, que no sea hazán, vegam bazen le aquel afilo le debe bejilat hatzibur. Afilo que el tzibur diga, no, que suba, que haga tefilá, No, es mejor que no lo haga. en los días eso. ¿Qué? O sea, la pregunta es, aquí dice el Shulchan Aruch, Shenitmale zekano, o sea que se le llena la barba. O sea, la pregunta es si tiene que tener la barba o que potencialmente puede tener barba. Esa es la pregunta. O sea, ¿se le tiene que ver la barba o que sí, que si se la deja crecer la tiene? Eso, Es Shela, y no estoy cerrado 100%. A lo mejor sí tiene que ya tener esa edad. 13 años realmente todavía no sale la barba. No. Le salen dos pelitos. ¿Cuándo empieza la barba? 16, 17. Ahí comienza a salir el bozo. Sí, primero sale la suciedad un poquito, sí, los pelitos, y luego ya empieza a estar más pomposa la barba. A eso Sí. se refiere. Sería Tiene la de posibilidad. promedio de 16 años. ¿Eh? De un promedio de 16 años. ¿Qué? ¿Quién sabe? Hay niños que hasta los 50 les salen. ¿Cómo está eso? Eso depende de tantas cosas. Sí, yo me acuerdo que había Una persona que no le salía. Me acuerdo que en nuestra comunidad había un joven Que no salía ni pelo. que tenía una piel muy suavecita, Kayet, y no le salía. Es el lampiño. Lampiño. Pina, sí, no. Un poquito por acá, uno por acá, uno por acá. Así como hay jovencitos también que te parecen un oso. Oso, ahí son. Ya salimos de los Sí, por todos lados. Tiene pelo. Sí. Hay de todo. Ya, Kadima. Estamos en el Seif Zain. שנייה. כן. סימן מה? סעיף זין. זין. לסימן? נ"ג. אם אין שם מי שיודע להיות שליח ציבור, טוב, entonces, nosotros estamos hablando aquí de las condiciones y de la edad y de si tiene barba, no tiene barba, etc. Ahora, vayamos a una comunidad que hay muchos que tienen barba, pero si les pones un sidur, no saben si se lee así o se lee así. Va a haber muy grande. ¿Sí? Entonces, Cara de tzadik. Entonces dice el Shulchan Aruch, si hay ahí, en esa comunidad, no hay nadie que sepa ser Hazán, sino un niño que acaba de terminar Bar Mitzvah, cumplió Bar Mitzvah, y dentro de todo el grupo ahí de gente, él es el único que tiene la capacidad de ser Sheliach Tzibur. Mutav sheyehu Sheliach Tzibur mishibatum nishma kedusha bekadesh. Entonces tiene dos opciones: o él va a ser Sheliach Tzibur, o en esa comunidad no va a haber tefilá con minyan, no va a haber kadish, no va a haber kedusha, no va a haber. Entonces, Kamubán, de que por supuesto en una situación así le vamos a decir al niño de 13 años que ya tiene bar mitzvah, por favor,
te nombramos oficialmente como nuestro Hazán en nuestra comunidad de Talmidei Jajamim que nadie sabe leer y ser Sheliach Tzibur. Todo. Tiene derecho a callarlos. ¡Se callan! El niño de 13 años dijo. טוב, סעיף ח' מי שאינו בעל זקן כל שניכר בו שהגיע לכלל שנים שראו להתמלות זקנו להתמלא זקנו כנין אמבה ילקח בן 20 שנה אף על פי שאין לו זקן ממנים אותו. טוב, hay en la halajá un hombre que no tiene barba pero ya llegó a la edad de tener barba, de lo que hablamos antes, del lampiño. ¿Cómo se llama el lampiño? Entonces, dice el Shulchan Aruch, esto está en nombre del Bet Yosef, y se aprende del Rambam, que aquel que no es Baal Zakar, que no tiene Zakar, no tiene barba, Kol shenikar bo shehigia liklal shanim, todo aquel que se reconoce en esa persona que ya llegó a la edad que correspondería que tenga barba. Shera'u litmalot zekano, sí, que correspondería que ya se le vea barba. Nitmale zekano kariname. Yo no lo juzgo por lo que le veo, sino por la edad que tiene, que correspondería que de acuerdo a su edad, eso es lo que tenga. Entonces, si él llegó a esa edad, no me importa. Venga, ¿dónde está tu barba? Macara, Efo, ¿sí? ¿Por qué tiene solo un pelito? Lo me llané. Él ya está en la edad que generalmente ya se tiene barba. Entonces, ¿cuál es esa edad? Dice Shulchan Aruch, 20. Ilka. Ben Esrim Shana, si ya cumplió 20 años, Afalpiche en los Zakan, a pesar de que no tiene la barba, Memanimoto se lo puede nombrar como Hazán y como Sheliach Tzibur. 20 es la edad, la mayoría de edad en Shammai. Sí, pero para este tema, También. O sea, este joven que parece que está en la edad de la pubertad, ya dejó de ser, ¿cómo se dice? Puberto. Ya está. Zeo. Pero se le ve la pielcita suavecita, no tiene... Mejor, tiene así la pielcita. Aval, ya. Zeo. Ya dejó de ser puberto y pasó... Si tuviéramos a la Academia Real de la Lengua, aquí van a aprender castellano. Castellano van a aprender, najón. Puberto, está bien. No somos pubertos. Somos pubertos. כן. Bueno, עכשיו, continúa el Rama y dice, הגה, וכן אם היה לו זקן אפילו מעט, עכשיו, si yo le veo que tiene aunque sea una barba mínima, קצת, קרינן בן יתמלא זקנו אם הוא בן 18 ולמעלה. O sea, si ya cumplió 18 años, si no tiene barba bichlal, todavía no se lo puede nombrar Sheliach Tzibur, pero si ya tiene, aunque sea una barba mínima, pequeña, ya desde los 18 años lo podemos tomar en cuenta como Sheliach Tzibur. Entonces, miren, hoy en día, estas alajot, generalmente no es de que no las respetamos, pero como no siempre otra vez tenemos gran elección en muchos lugares para quien sea Sheliach Tzibur, entonces no siempre eso se toma en cuenta de acuerdo a las posibilidades del lugar. Todo. Después tenemos otro tipo de individuo que es lo que se llama el Saris. Saris es uno que no puede tener hijos. Najón. Eso es un eunuco. Por la naturaleza. No sé si es por naturaleza, señor Rabino, que es eunuco, o porque solo tiene relaciones con su esposa los sábados. Por accidente. No. Saris Dice eunuco. Saris es una persona que tiene ciertas señales que se nota
que no puede tener hijos. Que no puede tener hijos. ¿Qué? Infértil. ¿Más? Infértil. Sí. נכון. ¿Qué dijo? Infértil. infértil, נכון. עכשיו, Porque יש אומרים שמותר למנותו אם הוא בן 20. Hay quienes dicen que si ya cumplió 20 años, ojo, no es como el anterior que cumplió 20 años. El anterior es normal, solamente que Ilu no le sale bien la barba, o sea, sí, tiene, como dije, sí, es su pielcita es muy suave, es lampiño y no le sale la barba. Pero es normal, ¿sí? Es fértil, Baruch Hashem, Akol Beseder. Entonces, desde los 20 años en adelante no hay ningún problema. Aquí estamos hablando de una persona que es Saris, que tiene infertilidad. Entonces, hay quienes opinan que se lo puede nombrar como Hazán también desde los 20 años. castrado. Saris es un castrado. Saris es infértil o eunuco. Eunuco. Yo lo traduzco como eunuco castrado. Por eso que así otra cosa no es infértil. Señor Rabino, infértil, bueno, no sé. Lo que pasa es que en cuestión de los que eran eunucos del rey, eran castrados. Hay por diferentes. Sí, por eso. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de personas que son infértiles por diferentes motivos. Una persona que se operó sus Sí. canales, Ajá. ¿sí? También Ese puede es ser. infértil y se lo podría llamar eunuco. Pero eso es azurro, azurro. Sí. También hay saris en la halajá, hay saris que es natural, hay saris que es hecho por el hombre. O sea, hay uno que nació así, que es infértil, ¿sí? Y hay personas que se ve que, sí, fueron castrados o que tienen algún problema en sus, en su órgano. Entonces, de esa forma se vuelven personas que tienen problema con su fertilidad. No, Jolofen. Bueno, esta halajá la estudiamos, aparece en Shulchan Aruch Kadim. Yud. יש ללמוד זכות על מקומות שנוהגים שהקטנים יורדים לפני התיבה להתפלל תפילת ערבית במוצאי שבתות. Dice, hay que enseñar mérito a los lugares que acostumbran que los niños pequeños yordim לפני התיבה להתפלל son hazanim en la tefilá de Arbit de Motzei Shabbat. Sí. Allá, aquí estamos hablando de menores de Bar Mitzvah, que diré que había alguna opinión. Allá de caché, porque no sacas de Jehová. ¿Cómo sacas de Jehová al público si todavía no tienes Bar Mitzvah? Es que no es obligatorio. Entonces dice aquí la Mishnah Berurah Yud. לפי שהם מוצאים את הרבים ידי חובתם, שהרי אינם מחזירים את התפילה רק שאומרים ברכו בקדיש. ועוד ימים אחרים, וכל זה נדחק רק לקיים המנהג, אבל הוא בעצמו סובר די נכון לכתחילה לעשות. בקיצור, nosotros no acostumbramos a aceptar esto. Hoy en día ningún niño menor de bar mitzvah puede ser hazán, nunca, ni en Motzei Shabbat, ni nada. En Motzei Shabbat, אני יודע מה, no hay Hazrat Hashat, no hay repetición de la Shmona Esrei, pero nunca en la noche hay repetición de la Shmona Esrei. Mejor me cree. No explica aquí por qué había esa costumbre, pero esa costumbre, el Shulchan Aruch dice que no corresponde y nosotros no tenemos que permitirle a un niño menor de bar mitzvah de ser hazán de ninguna forma. Máximo hacer Kaddish si le toca. Eso es Kaddish Yatom. Por eso dice, Yesh lelamed zchut, o sea, podemos darle algún, ¿cómo se dice? Ver de una forma positiva esto, אבל לכתחילה no hay que hacerlo. אגב, במקומות שלא נהגו כן, אין לקטן לעבור לפני התיבה, אפילו בתפילת ערבית, pero en los lugares donde no se acostumbró, y eso es lo que se acostumbra hoy en día, que no se acostumbra a permitirle a niños menores de bar mitzvah de ser hazanim, entonces no hay que permitirle a un niño que sea hazán ni siquiera en arbit. Afilo que en arbit no tenemos el problema de la Hazrat Hashat, si tenemos una tefila más corta con menos puntos, no le permitimos. אפילו הגיע לכלל 13 שנים ביום השבת, אין להתפלל ערבית של שבת,
עדיין אין לו 13 שנה. Si no tiene 13. Mejor, si todavía no cumplió los 13 años completos, no debe ser Hazan. ¿Qué? Señor Rabino, 13 años es 13 años y un día. Mejor. Si un día no O sea, si él terminó el año, ¿sí?, duodécimo, pero todavía no tuvo cumpleaños número 13, no puede ser Hazan. No puede. No puede. 1300. Completo. 1301. Un día después de que cumplió ya es 13. ¿Por qué? No sé. Si es la verdad. Si no, no es. Tiene que haber explicación. ¿Qué? Si él en la noche ya cumple su cumpleaños número 13, ya está. Ya. Señor Rabino, Ya puede ser arbit. ¿Qué? yo también entiendo que un Saris puede ser un niño que todavía no tiene posibilidad de procrear. No, eso es Catán. Ese es Catán. ¿Se está hablando menor de Bar Mitzvah? No sé. Los de Bar Mitzvah ya tienen capacidad. No, Saris. No, Saris es uno que no puede procrear. Eso es Saris. Ok, ya. ¿Qué? Médicamente hablando, listo. ¿Qué? Miren, les voy a traer aquí caja. ¿Ya? ¿Qué señales tiene un Saris? Sí, porque para decir es que yo soy infértil es como difícil. ¿Cómo sabemos los? Los signos de la naturaleza no sabes. Puede ser que sepa, no dice, o puede ser que no sepa qué es. Y reza, No sepan, y tampoco los demás. Pero las señales y reza, entonces sí. Sí. ¿Cómo son las señales? ¿Cómo se pueden identificar las señales? Ahora, No por nada le puso decirnos cómo son las señales. Entonces dice aquí el Shulchan Aruch en el Simán un Hei Seifei. Im lo evish tei searot. No tiene dos No pelitos. trajo dos pelitos. Afilu Gadol Beshanim. Afilu que ya cumplió, ¿sí? ya tiene 20 años. Dino que Katán. Se considera como pequeño. Los pelitos públicos. ¿Qué? H. Tzurov Shnotav. Hasta que haya cumplido la mayoría de sus años. 20. ¿Cuánto es? ¿No? ¿Cuánto vive la persona? Mínimo. 120. No. 70 Sotomere. Un Saris no puede A los ser 36. Sheliach Tzibur hasta los 35 años. Hasta la mitad de su vida. Medio. Así lo dice. Afilu Gadol Beshanim, Dino que Katán es como un pequeño. H-Tzu Rob Shnotav, hasta que haya cumplido la mayoría de sus años, como van, de los años potenciales. ¿Sí? Como dijo David Amelech, Yemei Shenoteinu Baem, Shivim Shana, Beimigburot Shmonim Shana. Los días de nuestra vida son 70 años. Y si tenemos más fortaleza, 80 años. ¿Beseder? ¿Tan poquito? ¿Ah? Y nosotros decíamos Admea Besrim. ¿Beseder? Pero eso es lo que dijo David Amelech. Está bien. Que זאת אומרת בקיצור, si no tiene esas señales, שלא הביא שתי שערות, A los 35 ya. acá dice en otros lugares del cuerpo, אפילו הביא שתי שערות בזקן. No, afilo que tenga aquí dos pelitos, eso no sirve, tiene que ser dos pelitos de pubertad. De pubertad. Entonces, que Pubertad es público. top, Por eso se llama pubertad. Kitsur, top, hoy en día no creo que haya algún rabino que revise estas cosas
para nombrar a alguien como Sheliach Tzibur? Sarís. Kadima. ¿Se dice infértil? Sí. No, Sarís. Son dos bolitas y una resh. Está Saturn. Bonagit Kaja. La palabra en hebreo de lesares es castrar. Eso es lesares. ¿Sí? Y lo que implica esto en la práctica es de que esa persona ya es infértil, que no puede tener hijos. Sí. O sea, una persona que no tiene las señales de pubertad, de mayor de edad, entonces, afilo que oficialmente tiene los órganos necesarios para poder lograrlo, pero eso significa que todavía no tiene el potencial de poder lograrlo, justamente por ese motivo. Por ver de curiosidad, la palabra saris y sartán, ¿tienes el mismo shorts o no hay que No. No, toca yo. Una persona que no ha pasado de la pubertad. No pasa. A los 35 se supone que ya pasó. Se supone. O sea, 35 años significa que afilo que no tenga la posibilidad, pero ya seguro que es mayor de edad, que lo que ya... Sí, en ese aspecto, en ese tema. Top, Kadim. Yutalef, Sheliach Tzibur, שמעריך בתפילתו כדי שישמעו קולו ערב. הוא שליח ציבור, כן? סעיף י"א. Un Sheliach Tzibur que piensa que es Pavarotti. ¿Saben quién es Pavarotti? Luciano. Entonces el señor tiene una muy linda voz, Caniré, o por lo menos eso es lo que piensa. Y él, Ma'arich bitfilato. Entonces él alarga la tfilá y cada palabra se transforma en varias palabras. Para el público. Una pesadilla. Especial el viernes en la noche. Uy. Sí. Antes de comer. Hay algunos que llegan a la sinagoga y cuando empiezan a escuchar al Hazán dicen, me tengo que ir a otro Bet Knesset. No, con hambre el viernes, cantando ahí, no moleste. Hágale rápido, vamos a comer. El acelerador de partículas. ¿Qué? O sea, ese es un tipo de Hazán. O sea, hay otro tipo de Hazán que cuando sube, el público dice, póngase los cinturones. Hay dos tipos. Uno que pone los cinturones y el otro. Hay que. Ahora entiendo el rol de cinturón. Entendí el rol de la cinturón. Tiene que haber un combinado. Combinado. Intermedio. Hashem mismo no le gusta. Entonces, dice el Shulchan Aruch, Sheliach Tzibur, שמעריך את תפילתו, que alarga en la tefilá, כדי שישמעו קולו ערב, para que escuchen su voz dulce, agradable, אם הוא מחמת ששמח בליבו על שנותן הודעה להשם יתברך. Entonces, si es que él hace eso, o sea, de que él canta, y alarga en la tefilá, porque está alegre en su corazón de que puede agradecer y alabar a Kadosh Baruj Hu con su bella voz, Beneimá, de manera agradable, Tabo a la braja, Zetov, eso es bueno, será bendecido por el Shaman. Veushit para el Bekobed Rosh, Beomed, Beimá Ubena, pero con la condición de que como que su tefilá sea seria, sea con temor a Hashem, ¿sí? O sea, que no piense que está aquí dirigiéndose al público para una serenata, sino que Bemet, él, Baruch Hashem, fue bendecido por Akadosh Baruj Hu con una voz hermosa, agradable, y él quiere aprovechar esa voz que Hashem le dio para alabarlo. Zemetsuyan, eso está muy bien.
Pero, ¿cómo va? No solamente cantar lindo, sino saber que estás en la posición de Shilach Tzibur y que tu tefilá tiene que ser seria, tu tefilá tiene que ser con Irat Hashem, con temor, en la posición que estás ocupando en ese momento. Pero si lo único que le interesa es de que él quiere que lo escuchen y él está alegre con su voz y lo único que quiere es de que cuando termine la tefilá haya grandes aplausos, ¿sí? Entonces en la sinagoga no se acostumbra a aplaudir, pero entonces si está en una sinagoga sefaradí y quiere escuchar que todos griten Hazaku Baruch, y si es Ashkenazi, Shkoya. Y si hay de los dos, quiere escuchar de las dos cosas, de las dos bendiciones. El tipo le está rezando a la esposa para que le escuche. Le está rezando al público para que lo alaben a él. Sí, va. Arei ze megunes, el otro. Eso está mal. Esto no está bien. No, para Hazanim que tienen buena voz es una prueba grande. ¿Sí? Porque es muy natural que una persona quiera demostrar sus aptitudes. ¿No? Pero, bueno, esa es la prueba que tiene el Hazán. El Hazán tiene que probar de que su servicio no es un servicio a él, sino que es un servicio a Akadosh Baruch Hu. Su yetzer. ¿Ah? El ¿Najón? yetzer de él. Cada uno tiene su yetzer. ¿Najón? Es eso. ¿Najón? עכשיו, ומכל מקום, pero a pesar de esto, כל שמעריך בתפילתו לא טוב עושה. El que alarga en la tefilá tiene que saber que eso no está bien. אפילו que lo haga באמת לשם שמיים, אפילו que él באמת quiere cantarle a Hashem y quiere alabar a Hashem, זה לא טוב, מפני טורח הציבור. ¿Por qué? Porque es tirja de tzibura. El público, ¿sí? No te viene aquí a servir a ti, el público tiene sus tiempos. Entonces, miren, yo viví muchos años en el Yishuv Nof Ayalon. Y durante muchos años, un Shabbat al año, traían un Hazán. Cuando hablo de un Hazán profesional, ¿sí? Que sabe cantar muy bien, que tiene linda voz, y a filo traían un coro que lo acompañaba. Entonces una vez al año venía un Hazán y hacían una tefilá, y ustedes saben, cuando hay un Hazán, y además de que le pagan, entonces hay que demostrar de que uno, ¿por qué le van a pagar? ¿No? Si no, porque están le van a pagar. Te pagas para eso, para el ¿No? tiempo y tal. ¿No? Entonces es una tefilá que dura horas. ¿Por qué? Porque, o sea, no es que cantan todo, pero cantan muchas partes y hay coro y todo lo demás. ¿Sí? Un concierto. ¿Concierto? Bueno, era un concierto, era una tefilá concierto. Si Sí. me inspira. Mejor. Entonces, en nuestro yeshuv, ahí está la zona, donde yo vivía antes, estaba la zona de los Batei Knesset. Entonces había el Beit Knesset Agadol, que es el más grande, donde hacía la mayoría de la gente, y después había 3 Batei Knesset más pequeños, uno para la costumbre Ashkenaz, otro era Sefaradí y otro era Teimaní. Entonces, era muy gracioso, porque ese Shabbat, yo hacía en el Beit Knesset Ashkenazi, pero el más pequeño. Entonces era muy gracioso porque cada vez que se hacía ese Shabbat, nuestro Beit Knesset se llenaba. De repente venían. Había que poner más sillas. ¿Por qué? No, entonces había gente que decía: yo primero voy a hacer tefilá tempranito, normal, y luego voy ¿Al concierto? Voy al concierto. No, voy al concierto. Pero yo no quiero hacer tefilá de concierto, yo quiero hacer tefilá normal. Entonces termina la tefilá, después voy al concierto y me quedo lo que se me dé la gana. Quiero quedarme la mitad del concierto, un cuarto del concierto. Pero si yo voy a hacer tefilá, me tengo que aguantar todo el concierto. Los separadim hacían la ciudad a las 7 de la tarde. Los separadim hacían la ciudad a las 6:30, 7 de la tarde. La de Shabbat. Levanta. Usaban antes, ¿no? ¿Qué? Cuando empezaron ahora. No, por ejemplo, los sefaradim acostumbran a hacer bakashot.
Akashot, que son también, tienen un libro entero Bueno, pero con cántico, pero no hacen la tfilá. Bueno, entonces el que quiere, le gusta cantar, ¿ves? Entonces tiene el momento para hacerlo. Bekitsur, entonces, un hazán tiene que tener mucho cuidado de no provocarle disgusto al público. Asnajón, hay que tener mucha, como se dice, una muy buena estrategia para no ser ni demasiado lento ni demasiado rápido. O sea, contentar a todos no va a ser fácil. No, nunca. ¿Sí? Porque para algunos siempre va a ser demasiado rápido y para otros va a ser demasiado lento. Entonces siempre van a haber disconformes. En eso, ¿sí? Es como el mazgán, ¿no? Se prende el mazgán, no, apágalo, está muy frío, está muy caliente, abre la ventana, cierra la ventana. Sí, contentar a todo el público, se caché meot. Y también en este tema, contentar a todo el público en un hazán que cumpla con las condiciones exactas de tu ritmo, de lo pashut. Pero más o menos hay que tener un equilibrio en, como dije, no ponerse el cinturón y ahora, ¿sí? Ultrasonido. Y por otro lado, no, bueno, ahora tráete un buen, ¿cómo se dice? Un buen cojín, caja, y ahí quién sabe cuándo va a terminar. ¿Quién? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí que el Sheliach Tzibur tiene que tener mucho cuidado de no cantar para que él van a gloriarse o demostrar sus aptitudes, ¿no? Así dijimos. Que lo haga el Shem Shammai. Pero si no lo hace el Shem Shammai, entonces, sí, Meguné es una palabra, es desagradable, está mal. O sea, la Mishnah Berurah trae aquí un sipur interesante, cortito, en el Seif Katan Lametei, dice que está en el Sefer Hasidim, בשעה שרבי שמעון בן גמליאל יצא לדין, להרג. Cuando Rabbi Shimon ben Gamliel le llegó el momento del juicio, Amarle a Rabbi Ishmael Cohen Gadol, le dijo a Rabbi Ishmael Cohen Gadol, Ají, mi pneumani yotze leharek. Le dijo, ¿por qué? Sí, caneré que los romanos lo estaban juzgando para matarlo. Le dijo, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y le contestó Rabbi Ishmael, Amarlo, Shema Aita Doresh Barabim, Besamach Livcha Beneta Midrei Torah. Digo, Ulay, ¿alguna vez dijiste una drashá en público? ¿Sí? Y tu corazón se puso feliz. ¿Por qué? Porque la gente dijo, wow, qué drashá, qué clase se mandó Rabbi Shimon, ¿sí? Y eso te provocó felicidad. Entonces, ¿es que hilo que tuviste satisfacción de las palabras de la Torah? ¿En qué nivel estamos hablando? Amarlo, Ajini Hamtani. Entonces, cuando le dijo Rabbi Ishmael, le dijo, ahora ya estoy tranquilo y ya entiendo por qué me están juzgando. Para que entendamos de qué nivel y de qué categoría eran estas personas. Kadimo. O sea, no debe quedarse callado. Tengo miedo de callarme. Si ve. Bekitsura, entonces termina Shulchan Aruch diciendo que tenemos que tener cuidado con esto, de no alargar la tfilá. ¿Por qué? Porque eso provoca lo que se llama tirja de tzibura, la molestia del público. Nosotros tenemos muchas alajot, o varias alajot. ¿Qué dice Torah? Torah es en hebreo, tirja es en arameo, tirja. Tirja de tzibura. Tirja sí como nombre de mujer. Entonces, Torah Hatzibur es algo que Jajamim le da mucha importancia. Una persona que tiene una función pública tiene que tener mucho cuidado de no provocar molestia en el público. ¿Sí? Tú vienes a servir al público o ser enviado del público. El público no viene aquí a servirte a ti. Entonces tú tienes que hacer todo lo posible
para que tu servicio sea lo más cómodo para el público. Entre esas cosas, no alargues demasiado en la tefilá. Haz otra vez. Esto no tiene una medida exacta, ¿sí? ¿Qué significa alargar en la tefilá? Entonces, con el cual hay que ver en qué público estás. ¿Sí? Por ejemplo, si uno está en una yeshiva, donde ahí se acostumbra a que la tefilá es más larga, bueno, en ese lugar esa es la tefilá. Pero si tú te vas a otro lugar donde no es una yeshiva o donde no es otro lugar, entonces ese ritmo de tefilá no sirve para ese lugar. En ese lugar la gente, si tú vas a hacer tefilá en ese largo, ¿sí? Tú te vas a quedar solo en la tefilá al final. ¿Sí? Cuando termine, tú eres Sheliach Tzibur, terminaste, te das vuelta No hay quien conteste. y no hay quien conteste amén. Todo el mundo se escapó. Entonces uno se tiene que ubicar y más o menos tiene que saber percibir qué tipo de público tiene para saber cómo hacer su tefilá de manera correcta en el ritmo que corresponde. A veces el Yaksibur es como el cohete, suena la alarma y la gente se va. ¿Qué? Allá, entonces dice la Mishnah Berurah Lamed Vav, כתב ים של שלמה סימן נון, אסור לו להעריך שלא ברצון הקהל אפילו בשבת יום טוב, אפילו en שבתות ימים טובים. Generalmente Shabbat en Yom Tov, en día de semana sabemos que la tefilá es más ágil, con aquí caja. ¿Sí? La gente tiene que ir a laborar, tiene que ir a trabajar. Shabbat, Yom Tov, la gente tiene más tiempo. Entonces los Hazanim dicen, bueno, este es mi día. Este es mi día. El día de semana que no puedo empezar a hacer Hazanut, ¿sí? La gente tiene que ir a trabajar, pero en Shabbat la gente tiene más tiempo, está más tranquila. Pero, no hay que alargar la tefilá tampoco en esos días. De persona acá yo terminé de Megune. Afirmo que el público diga, Beseder, nos gusta escuchar. Entonces también en eso hay que saber medirse. Y el Sheliach Tzibur tiene que saber, bueno, yo voy a hacer un canto especial, yo que sé, para la Kedushá. Sí, pero en otros lugares lo vas a hacer más ágil o lo vas a hacer común. No te vas a poner a hacer todos los cantos en toda la tefilá, bejulé. ¿Quién se lo mejetió la Hashem y lo mejetió la Hashem? Kitzur, hay que saber poner para que, ¿sí? Porque en Shabbat tenemos que, la mitad del día es para Hashem y la mitad del día es para nosotros, ¿sí? Pero si el Sheliach Tzibur alarga en la tefilá, entonces eso ni es para Hashem ni es para la gente, ¿sí? Es para ti, es para el Hazán, para que te escuchen y digan, mira cómo canta. כתב שערי כנסת הגדולה בשם תשובת רי, שליח ציבור שנפסל קולו או נשמע כאילו הוא מרטט בשבור, פסול. Un Sheliach Tzibur, que su voz ya no funciona. Ya no funciona. Hay personas que nacieron, Baruch Hashem, con buena voz, pero llega un momento que ya las cuerdas vocales empiezan a fallar. O si es un Hazán, no sé, que justo le tocó que está, no sé, muy afónico, lo de ama. Entonces, pero yo soy el Hazán. Ya sé que eres el Hazán, pero nosotros no podemos escuchar. No es muy agradable escuchar una tefilá. Y Mishma כאילו מרטט בשבור. Hay que bajar. Entonces pasul no sirve. ¿Sí? Y para terminar, si tenemos dos Hazanim que más o menos cumplen con las mismas condiciones, uno es Cohen y otro es Leví, ¿qué preferimos? Cohen. Y si uno es Leví y el otro es Israel Leví. Y Talmid Chacham, antes que una Maaretz, Afilu Cohen, Kol Shechen Leví. Sí, si es un Talmid Chacham, está fino antes que el Cohen. Sí, porque Gadol, Talmid Chacham, Mamzer, mi Cohen Gadol a Maaretz. Es preferible un Talmid Chacham, afilo que es Mamzer, que un Cohen Gadol, pero que no sabe Torah, que es un Amaretz. Entonces también aquí, preferible tener un Hazán Talmid Chacham, ¿sí? A
tener un Cohen, pero que no es Talmid Jajam. Pero Sí. pero la lógica sería mejor el Levi, porque el Cohen tienes que hacer la Birkat Kohanim. Nachon, יפה. entonces Shacharit, ser Shelech Tzibur זה בעיה. Pero en esa laja también hay ¿qué hace un Cohen cuando es Shelech Tzibur? ¿Qué hace un Cohen cuando es Shelech Tzibur? Entonces hay opiniones que dicen, Shulchan Aruch dice Pashtut, que no puede hacer Birkat Kohanim. No debe hacer Birkat Kohanim. Y le tiene que dejar hacer a otros Birkat Kohanim. Y si es el único Cohen, entonces que le pida a otra persona que sea Sheliach Tzibur. Pero hay una opinión que dice que, ¿por qué? Porque un Cohen no puede hacer Birkat Kohanim cuando es Sheliach Tzibur, no porque es interrupción, sino porque tenemos miedo que se vaya a confundir. Como él está en la mitad de la tefilá, entonces, cuando él tenga que regresar luego de la barajá, Ulay se va a confundir, no va a saber en dónde está exactamente. Pero hay quienes dicen, eso era cuando no había sidurim. Pero hoy en día que tenemos el sidur. Entonces el sidur terminó la barajá, Birkat Kohanim, y luego sabe que inmediatamente, Sim Shalom, Tová barajá. Entonces hay poskim que dicen que afilu que es Hazán, ¿sí? Puede ser Shelach Tzibur, a pesar de que, como dije, según la Mishnah y según el Shulchan Aruch, un Hazán no debe, un Shelach Tzibur no debe hacer Birkat Kohanim porque tenemos miedo que se confundan. Al fin y al cabo, hay quienes sí lo permiten. ¿Sí? Yo me acuerdo mi Rosh Yeshiva, ¿sí? Zecher Tzadik Libraja, el Rabbi Abraham Shapira, que su hijo, él era nuestro Rosh Yeshiva en la Yeshiva de Merkaz Rab y también fue Rab Rashid de la Rabbanut Rashid. Él era Cohen, son Cohen, sí, se llaman Kahana Shapira. Kahana es en arameo Cohen, Kahana. ¿Sí? Todos los que son Kahana son Kohanim. ¿Sí? Son Kohanim. Kahana también, ¿sí? Kahana es Cohen en arameo. Ese rabino yo lo admiro. ¿Qué? Allá, entonces yo me acuerdo que cuando estábamos en la yeshiva, él no hacía mucha tefilá, pero en Yamim Noraim, ahí, Rosh Hashanah, Yom Kippur, creo que Musaf, y él hacía tefilá, era Sheliach Tzibur y también hacía Birkat Kohanim. Hacía Birkat Kohanim. Todo, acá, señores. Señor rabino, el Brajot. rabino Nachman cuenta una historia cuando él se mudó a Uman. Rabbi Nachman, ¿qué? ¿Mi Breslav? Sí. Breslav. Se mudó a Uman, llegaron